Bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima y hemos llegado a la semana número 7 de esta serie que yo creo que ha sido de mucha bendición para tu vida, que le hemos titulado Los 4 Evangelios. 7 semanas de profundizar en estos 4 evangelios. Y amado hermano, vamos a seguir haciendo nuevas series, así que te invito por favor de que sigas estando pendiente de las próximas series que vienen. Vamos a estar haciendo varias y creo que van a ser de bastante bendición para ti. Quiero entonces, amados hermanos, recordarte de esta semana necesitas terminar de leer los 4 evangelios. Y si has estado al día en tu lectura bíblica, esta semana te toca leer desde Juan capítulo 11 a Juan capítulo 21. Te pido por favor que lo termines porque queremos que hayas terminado y completado los 4 evangelios en totalidad. Así que por favor te pedimos que mires ahí Juan del 11 al 21. Y si esta es la primera vez que tú te conectas con nosotros y estás viendo este video y quieres aprender más, puedes ver y acceder a los otros videos de esta serie yendo aquí a la información que aparece aquí abajito, donde puedes ver los exámenes y todo lo demás, o inclusive entrar al instituto si así tú lo deseas. Entonces te dejamos con esta información, amados hermanos, y entramos entonces a lo que es la séptima semana de los 4 evangelios. Amén. Clase o lección número 7. ¿Qué te parece si comenzamos entonces ahí? Y habíamos estado hablando, amados hermanos, bastante de esta gráfica que les he enseñado. Y ya básicamente hemos completado de ver todos los datos de esta gráfica. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es el Evangelio de Juan. Amén. El Evangelio de Juan. Es un evangelio muy, muy hermoso. No solamente porque es dirigido hacia la iglesia, pero porque hay bastante material nuevo. Pero miremos cada uno de estos puntos. Cristo es presentado en este evangelio como el Hijo de Dios. Los destinatarios son la iglesia. El enfoque es espiritual. El autor es Juan, según varios versículos. Ahí te pongo algunos versículos que puedas revisar. Y sí fue uno de los 12. No necesariamente los que escribieron los 4 evangelios fueron uno de los 12, como en el caso de Marcos y Lucas. Pero Juan sí. Y aquí hay un asunto con la fecha. Te das cuenta que ya los escritos de Juan son básicamente los últimos en ser escritos. Fueron ya de los últimos, amén, del año 85 al año 95. Tiene 21 capítulos, amén. Y el texto clave de Juan es Juan capítulo 20. Vayamos ahí rápidamente, por favor. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Miremos entonces lo que dice. Hizo además Jesús muchas otras señales. Esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que esta palabra señales aparece muchas veces en Juan. En presencia de sus discípulos, o por lo menos 7 veces. Amén. Las 7 señales de Jesús. Vamos a hablar de eso un poquito. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis. Esto es de mucha importancia, hermano. Este es el verso clave. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuérdate de este versículo porque vamos a ver la importancia de este versículo más adelante. Amén. Lo voy a repetir nuevamente. Miremos por favor este versículo. Me voy a poner del otro lado. Y miremos el versículo 30, porque es de mucha importancia. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, ese es el verso clave de este evangelio. Pero sigamos viendo.
La palabra clave, amados hermanos, es creer. Aparece 100 veces aquí en este evangelio. Y el contenido totalmente nuevo de Juan es, amados hermanos, el 92%. Es lo que te estaba mencionando, que eso es de mucha importancia. El 92% de Juan es totalmente nuevo. Las citas del Antiguo Testamento en el Evangelio de Juan son 20. Amén. Y el dato importante es, presenta la relación personal con Jesús. Pero no se nos puede olvidar que muchas de las cosas que van a decir aquí en Juan tiene que ver con que está dirigido a la iglesia. Amén. Vamos a ver algunos de esos detalles. Sigamos entonces, amados hermanos, y miremos entonces este hermoso Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Amén. Miremos un poquito más acerca de ello. Una de las cosas que vamos a notar rápidamente, si estudiaste, si has leído ya todo el Evangelio, vas a notar de que no hay parábolas en este Evangelio. Amén. No hay ni una sola palabra. Ahora, por supuesto, hay estudiosos que encontraron una, pero no le titulan parábola, sino le titulan historia, o encontraron dos. Yo creo que dos es lo que otros estudiosos dicen. Sí, hay por lo menos dos, pero la mayoría de los estudiosos dicen no tiene parábolas, Juan. No se menciona esta palabra tampoco. En el Evangelio de Juan no hay parábola, ya que es dirigido a la iglesia. Recordemos lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 13:10. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo capítulo 13, versículo 10. Mira lo que dice. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado, esto es de mucha importancia, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, amado hermano, una de las razones, recordémonos el principio que vimos en esta clase, es dirigido a la iglesia, y a la iglesia les es dada el saber los misterios del reino. Mas a la gente de afuera, eso es lo que yo interpreto, mas a la gente de afuera no les es dado el conocer los misterios del reino, al menos que estén adentro de la iglesia. Y eso hace sentido porque este evangelio es dirigido a la iglesia. Amén. Sigamos viendo entonces. Lo segundo que vamos a encontrar es que aquí aparecen 7 de los 8 milagros mencionados aquí en el Evangelio de Juan. No aparecen en ningún otro evangelio. Eso es de mucha importancia. 92% del Evangelio de Juan es totalmente nuevo. Y eso se va a tener que ver en diferentes áreas. Y una de ellas es los milagros. Juan se compone de bastante material nuevo. 7 de los milagros que Juan menciona no se encuentran en los otros evangelios. De mucha importancia. Amén. Miremos qué más. Hay también historias exclusivas aquí. Con el 92% de materia nueva íbamos a encontrar esto. Pero el 92% también quiere decir que van a haber historias totalmente nuevas. Como por ejemplo la de Nicodemo. No aparece en otro evangelio. O la de la samaritana tampoco aparece en otro evangelio. Solo se encuentran aquí. Amén. Otro de los asuntos es, amados hermanos, las señales que aparecen aquí en el Evangelio de Juan. Es más, el libro o el Evangelio de Juan es considerado como el libro de las señales por algunos estudiosos, por las 7 señales que aparecen aquí en el Evangelio. Ahora, ya habíamos leído anteriormente, vimos, amados hermanos, en uno de los versos que acabamos de leer, ahí en Juan capítulo 20, versículo 30, decía: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro,
Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí yo te puse 7 señales que hay ahí en el Evangelio de Juan. Y ahí te las voy a dejar, espero que se puedan leer bien, para que tú mires cada una de esas señales en tu propio tiempo. Amén. Pero son de mucha importancia. Y recordémonos el verso principal que leímos. El versículo 31 nos decía que se han dejado escritas estas cosas para que creyéramos en Jesús. La iglesia tiene que creer en Jesús. Lo otro que vamos a encontrar son los 7 títulos de Jesús. Esto aparece al principio del Evangelio. Y miremos cada uno de los títulos. Por eso no quise tomar mucho tiempo en las señales, porque esas las puedes ver, pero estos títulos son impresionantes también. El primero, amados hermanos, es el Cordero de Dios. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Vayamos por favor rápidamente. Y miremos ahí en Juan capítulo 1 versículo 9. Dice 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el primer título que encontramos ahí. Pero también miramos 7 en total. El segundo es elegido de Dios. Ahora, quiero aclarar una cosa. Este título de elegido de Dios aparece en algunos de los manuscritos, pero no en todos. Entonces lo vamos a ver en uno de los manuscritos que aparece ahí en el capítulo 1, versículo 34. Amén. Mirémoslo por favor. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, que usa otro manuscrito, y ahí aparece de esta manera: vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. El elegido de Dios. Ese es uno de los manuscritos, la forma que lo mencionan. Elegido de Dios. Es el segundo título. Miremos el tercero. El tercero es Rabí, en el capítulo 1, versículo 38. 1:38. Si te das cuenta, casi todos están ahí. Vamos a ver al final qué es lo que pasa, porque hay una sorpresa para nosotros. Dice en el versículo 38, Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Amén. Rabí, que significa maestro. Este es otro de los títulos que se usan ahí al mero principio del Evangelio. El próximo título es Mesías. Y vayamos ahí al capítulo 1, versículo 41. Amén. Capítulo 1, versículo 41. Y mira lo que dice, aquí está. Capítulo 41. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Amén, que significa Cristo. Entonces ese es otro de los títulos, y démonos cuenta que todos estos están ocurriendo ahí en lo que es el primer capítulo. El próximo es Rey de Israel. Amén, Rey de Israel. Perdón, no. Hijo de Dios. Hijo de Dios es el próximo, en el capítulo 1, versículo 49. Hijo de Dios. Miremoslo por favor. 1:49. Y dice: entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Que ese es el próximo que vamos a ver. Amén. Ambos aparecen ahí. El Rey de Israel. Y también lo que es Hijo de Dios. Amén. Ahí te los puse ya entonces los dos, esos títulos que aparecen en ese mismo versículo. Y el último, mira, esto es lo impresionante de estos títulos. Todos estos títulos
se los ha dado la gente a Jesús. Pero Jesús da el último título. Este título lo da Jesús porque es un título que se lo dieron en el cielo. Todos los otros, que ya vimos que están aquí, los 6 que miras ahorita en la pantalla, eso se los dio la gente. O sea, son títulos que la gente le dio a Jesús aquí en la tierra. Pero el último que Jesús se da a sí mismo, se lo dieron a él en el cielo. Mira cuál es. Esto es impresionante. El último es el Hijo del Hombre. Amén. Este título se lo da Jesús a sí mismo, basado o en relación a Daniel 7:13. ¿Qué hay en Daniel 7:13? Eso es lo que dicen los estudiosos. Ese título que él mismo se da, lo escuchó él en algún lado, se lo dieron a él en el cielo, y en la escena que dicen los estudiosos que él está tratando de mostrar aquí es la de Daniel 7:13. Miremos lo que dice Daniel 7:13. Mientras continuó mi visión esa noche, miremoslo en la versión de la Reina Valera. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El título que Jesús se da, amados hermanos, es el título de Hijo de Hombre, porque ese es el título, o ese es como lo vio Daniel allá en el cielo cuando están entregándole todo. Qué impresionante eso. Ese es el único título que Jesús se da en esta lista que acabamos de ver. Todos estos nombres que aparecen, o títulos que aparecen aquí, están en el capítulo 1, al mero principio del Evangelio. Todos, excepto por uno, fueron dados por hombres, y el único que Jesús dio está basado en lo que Daniel vio en la visión en el cielo. Mira, esa visión ha de haber sido tan impresionante, tan vívida, tan llena de color, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos entonces, amados hermanos, porque eso se pone muy, muy interesante. Cristo es presentado como el Hijo de Dios. Amén. Cristo es presentado como el Hijo de Dios. El autor del libro, aquí hay bastante información también que tenemos que ver. El autor del libro es Juan el Amado. Según la historia, la primera iglesia atribuía este libro a Juan el Amado, título que recibió después en Juan capítulo 13, versículo 23 y Juan 19, 26. Al principio no se llamaba, o Jesús o la gente no lo conocía como Juan el Amado. Jesús le había dado este otro título, Hijo del Trueno. Amén. Anteriormente Jesús le había dado este título a los hijos de Zebedeo, según Marcos capítulo 3, versículo 17, y con razón, por la razón de cómo se conducían. Esto fue al principio del ministerio. Amén. Miremos ahí en Marcos 3, 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Entonces, nos damos cuenta ahí, amados hermanos, que Jesús fue el mismo el que se lo puso, pero nos damos cuenta que en Lucas 9:54 tenía razón Jesús en lo que estaba diciendo. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Esto está hablando acerca de la ciudad de los samaritanos, a la cual ellos iban a ir a evangelizar.
Juan va a evangelizar después en el libro de Hechos y se convierte esa ciudad a Jesús en el libro de Hechos. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que en este momento ellos están mostrando su carácter al principio de su ministerio. Por eso dice el versículo 55. Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Interesante. Pero Jesús, nos damos cuenta que hace un trabajo excelente al cambiar sus vidas. Porque en el capítulo 8, versículo 5, nos damos cuenta, vamos a ver, versículo 14 tal vez, vamos a ver rápidamente. Aquí está. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quiénes? A Pedro, y ahí estaba uno de los hijos de Zebedeo, un ex hijo del trueno, y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Te imaginas que ellos hubieran destruido, que Juan y Jacobo hubiera destruido la ciudad de los samaritanos? Esta escena no la tuviéramos en la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que ahí estaba Jesús para enseñarles una gran lección. Entonces, al principio, amados hermanos, ellos eran conocidos como hijos del trueno, pero después, en el final del ministerio de Jesús, miramos a Juan, que ya aparece con este otro título, Juan el Amado. Era, amados hermanos, uno de los 12, Juan, el autor de este libro, uno de los apóstoles, estaba en el grupo más íntimo de Jesús y presenció eventos exclusivos, como los que aparecen ahí en esos versos que te puse. Su hogar, amados hermanos, se cree de que era una familia estable a causa de la pescadería. Su padre tenía un buen negocio en la pesca y su madre, según Mateo 27:56, era Salomé, su padre Zebedeo, según Mateo 4:21, y nuevamente una familia estable. Otra de las cosas que vamos a ver, amados hermanos, es que también muestra este punto, es ahí en Juan capítulo 18, versículo 15. Amén. Juan 18:15. Miremos rápidamente esto. ¿Cómo sabemos? Y esta es la forma que algunos estudiosos dicen, por eso, es de que sabemos que Juan era de una familia conocida y estable en Israel en ese entonces. Porque mira lo que dice este verso. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo, este otro, que dicen los estudiosos, ese era Juan. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, lo cual esto no lo podía hacer Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no era conocido por el sumo sacerdote. Y aquí es donde se agarran los estudiosos. Él era conocido por el sumo sacerdote a causa de la compañía que tenía o el negocio que tenía su padre, que era conocido en medio de la gente adinerada del pueblo. Mas Pedro no. Por eso dice el versículo 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, está interesante todo esto, ¿verdad? Esa es una de las razones. Ahora, vayamos por favor a lo próximo, porque se nos acaba el tiempo. La fecha, recordémonos lo que acabamos de ver. El Evangelio de Juan se cree que fue escrito en los años 85 al 95 y la mayoría de sus libros fueron escritos, o mejor dicho, todos sus libros se creen que fueron escritos durante este periodo. Los libros de Juan, amén, 85 al 95.
Ya ha pasado la quema de Roma, ya ha pasado la persecución grave que hubo, aunque se quedaron algunas otras persecuciones. Y algo interesante que tienes que saber de las persecuciones, estoy leyendo un libro muy hermoso ahorita acerca de la historia de la iglesia, y una de las razones por las cuales se cree que existieron estas persecuciones fue porque la iglesia corría sus servicios de diferente manera que lo hacemos ahorita en nuestros servicios, en nuestros cultos. Por ejemplo, en un servicio habían dos cultos, un culto para toda la gente y otro culto para solamente los bautizados. Y solamente, exclusivamente entraban solamente los bautizados. Entonces, cuando terminaba la primera parte del culto, se tenían que salir todos los que no eran bautizados y se quedaban con dudas de qué pasaba en el segundo culto. Y habían rumores, y estos rumores fueron los que, porque como no podían entrar nadie más, al menos que haya sido bautizado, estos rumores comenzaron a crear incomodidad en el pueblo y en el gobierno de Roma. Uno de los rumores era de que habían algún tipo de acciones o de asuntos sexuales entre todos. Ese es uno de los rumores que comenzó a surgir, el diablo siempre metiendo su asunto, ¿verdad? Sus mentiras, sus engaños. Y ellos decían probablemente hay algún tipo de actividad sexual porque llaman a sus fiestas ágape. Ese era uno de los títulos que hacían, que les titulaban a sus fiestas. Y entonces, o sea, fiestas de amor o ceremonias de amor. Entonces, eso fue uno de los rumores. Otro de los rumores es que se estaban comiendo a alguien adentro. Porque esa gente que estaba bautizada era la única que podía participar de la mesa del Señor. Entonces, ellos escuchaban rumores de que este es mi cuerpo, Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por vosotros es dada. Y entonces ellos asimilaron, la gente de afuera, los que comenzaron a levantar rumores, asimilaron, se han de estar comiendo a alguien allá adentro. Habían muchos otros rumores a causa de lo secreto que eran estas reuniones en la primera iglesia. Es algo impresionante. Y de ahí comenzaron varias otras persecuciones, aparte de la de Nerón. Es más, hubieron 10 emperadores, contando a Nerón, que persiguieron a la iglesia. El principio de la persecución aparece ahí en el libro de Hechos, el principio de la persecución. Pero miremos entonces cómo se da todo esto. Amén. Miremos lo próximo. Entonces, vamos a ver, amados hermanos, ahora a lo que es Juan a profundidad. Y aquí casi estamos terminando y tenemos que ver algunos detalles de mucha importancia. Lo primero es que nos enseña Juan es la deidad de Jesús. Amén. Aparece en varios versos bíblicos 7 veces los yo soy de Jesús. Amén. No los podemos leer todos, pero vamos a ver algunos rápidamente por el tiempo. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 35. Aquí en el Evangelio de Juan aparecen los yo soy, los 7 yo soy de Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro de los yo sois que aparece ahí es en el capítulo 8, versículo 58. Amén. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y así sucesivamente, amados hermanos, hay uno que solamente es marcado aquí en Juan, es exclusivo, es el capítulo 18, versículo 6 al 8. Mira lo que dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Te puedes imaginar esa escena? Esa escena fue impactante. Había, amados hermanos, una fuerza detrás de su palabra. Volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy.
pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Qué tremendo. Entonces, ese yo soy es exclusivo. Entonces, aparecen 7 yo sois aquí en el Evangelio de Juan. Y miremos también que Jesús tiene todos los atributos de Dios. Es más, amado hermano, la Biblia le da los atributos de Dios a Jesús. Amén. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Ahora miremos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Tito 2:13 nos dice que Jesús es Dios. Romanos 9:5 nos dice que Jesús es Dios. Miremos algunos de estos versos porque son de importancia. Amén. Tito 2:13. Amén. Mira lo que dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Definitivamente no hay duda. No es solamente ese verso, sino que hay varios versos. Yo solo te estoy poniendo aquí 2 versículos, ¿verdad? Pero hay varios otros. También la Biblia muestra que Jesús es eterno. Miqueas 5:2, Juan 17:5. Amén. La Biblia nos muestra también que Jesús es creador. Amén. Hebreos 1:2, Hebreos 1:10. Y aparte la semana pasada dimos acerca de esto de Jesús como creador. Amén. Así que tienes bastante información de esto. Y también la Biblia muestra que Jesús es omnipresente. Amén. Omnipresente. Efesios 1:23 y Mateo 18:20. Mira por favor Mateo 18:20. Mateo 18:20. Mira lo que dice. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso no lo puede hacer ni los ángeles, no lo puede hacer ni Satanás, no lo puede hacer absolutamente nadie más, solo Dios. Solo Dios. Entonces nos damos cuenta en los atributos de Jesús son los mismos atributos de Dios. Amén. Sigamos viendo y vamos a ver, amado hermano, la deidad. Bueno, ya vimos la deidad de Jesús. Miremos el segundo. 20 citas del Antiguo Testamento aquí en el Evangelio de Juan. El verso clave ya lo leímos varias veces. Amén. Juan 20:30 al 31. Y ahora vamos a ver estas palabras de mucha importancia. La palabra meno, que es la palabra permanecer. Miremos algunas cosas acerca de esta palabra. Esta palabra aparece allí en lo que es el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Amén. Mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y es que esta palabra es de mucha importancia en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan. Aparece en a varios lados esta palabra, pero Juan da un énfasis especial a esta palabra. El hecho de permanecer. Y miremos qué significa esta palabra. Si vamos a lo que es el Strong de esta palabra, vamos a encontrar esta palabra en el griego transliterado es la palabra meno. Amén. Y significa quedarse. Significa hacer escala, esperar, morar, que es de mucha importancia esta palabra morar, durar, perdurable, permanecer. Pero mira por favor la última, vivir. Qué interesante, ¿no? Vivir. Esta palabra aparece varias veces en la Biblia y te lo voy a enseñar en una gráfica para que tengas una idea. Aparece varias veces, 120 veces aparece en el Nuevo Testamento. Y mira por favor
esta gráfica. La mayoría de veces aparece ¿en dónde? En el Evangelio de Juan. 41 veces, pero no solamente en el Evangelio de Juan. Aparece también en otros escritos de Juan. En Primera de Juan, 23 veces. Segunda de Juan, 3 veces. Y Apocalipsis, 1 vez. Esto es de mucha importancia porque habíamos mencionado que Juan es dirigido a la iglesia y que está escribiendo esto con el enfoque de que la gente crea. Y nos estamos dando cuenta que uno de los puntos que está haciendo Juan, que es obvio que es uno de los puntos principales que Juan hace en su evangelio, es que la gente no solamente crea, sino que la gente crea y permanezca. Mira, hermano, esto es hermoso. Eso es uno de los puntos maravillosos de Juan, que la gente no solamente crea, sino permanezca. Impresionante, ¿verdad? Bueno, miremos entonces esta palabra permanecer, ya la vimos. Ahora miremos esta otra que también aparece en sus evangelios. La palabra logos, que probablemente ya la has escuchado. Es más, logos aparece ahí en Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. Vayamos entonces a Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. En nuestras Biblias, algunas Biblias lo traducen como verbo. Amén. Pero ¿qué significa esa palabra? Vayamos a hacer el estudio así como lo hicimos en la primera palabra. Logos es la palabra transliterada, que significa noticia, palabra, plática. Aquí está. Noticia, palabra, plática, pleito, predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, tratado, verbo. Por eso la traducen así. Pero es algo interesante porque cuando vamos a estudiar también, amados hermanos, esta palabra, nos vamos a dar cuenta que aparece en varios lugares del Evangelio de Juan. Miremos por favor, aparece 330 veces en el Nuevo Testamento, pero la mayoría de veces, algunas de las veces, aparece en los escritos de Juan. Amén. En Juan aparece 40, pero si nos damos cuenta aquí, aparece en varias ocasiones otra vez en los otros escritos de Juan. El único otro libro que tal vez le gana es el de Hechos. Amén, con 64 veces, pero no creo que le gane en totalidad a los escritos de Juan, ¿verdad? Si nos damos cuenta, solo haciendo una pequeña suma, aquí ya serían 57 veces en Apocalipsis y el Evangelio de Juan, sin contar los otros dos escritos. Entonces, miremos qué otra palabra. También la palabra paracletos. La palabra paracletos. Y esta solo aparece en los escritos de Juan. Amén. Paracletos. Solo aparece en los escritos de Juan. Ahora, miremos entonces dónde aparece. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 16, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra ahí es la palabra paracletos. Amén. Miremos por favor en lo que es la definición. Amén. Aquí está la definición. Mira lo que significa paracletos. El Strong 3875. Significa intercesor, consolador, abogado o consolador. Jesús dijo que os dará otro consolador, dando a entender que Él es un paracletos y el Espíritu Santo es otro paracletos. Amén. Os dará otro consolador. Aparte de eso, démonos cuenta, amados hermanos, que solamente aparece en los escritos de Juan. Amén. Aparece 5 veces en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento. Y solamente aparece en Juan y en Primera de Juan. Amén.
Son palabras que necesitas saber acerca de los evangelios y acerca específicamente de los escritos de Juan. Amén, amados hermanos, pues hemos llegado ya al final de esta serie. Así que te invito, por favor, que termines todas las cosas en lo que es la semana, ¿verdad? Todo lo demás que tienes que hacer. Y espero que te puedas apuntar para una serie adicional que va a estar abriendo en unas semanas. Que Dios te bendiga. La verdad que ha sido de bastante gozo, amados hermanos, para nosotros tenerte en este instituto y ayudarte con tu estudio de la palabra. No se te olvide, por favor, hacer tu lectura bíblica. Y también te recuerdo que si es la primera vez que estás viendo este video y quieres acceder a los otros, por favor, mira ahí la información que pusimos allá abajito para que puedas acceder al instituto. Amén. Que Dios te bendiga, te amamos mucho y te espero para la próxima serie. Nos vemos. Saludos.